buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocular en Línea. El tema de hoy es certificación de discapacidad en pacientes con baja visión y ceguera, a cargo del doctor Félix Antonio Torres Cotrina, especialista en oftalmología del Departamento de Neurooftalmología y Baja Visión del INO, Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden enviarlas a través del chat. Doctor Félix Antonio Torres Cotrina, bienvenido. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El tema de certificación de discapacidad, ¿no? En pacientes con baja visión y ceguera, va dirigido pues, a los médicos generales, al personal de salud y a la población, ¿no? En general. Como sabemos, nosotros para entender la importancia de la visión, ¿no? De la cantidad de genes que tenemos, de más o menos 25.000 genes en el genoma humano, miles de estos genes están implicados en la visión, ¿no? Y para que la visión como función sensorial también trabaje adecuadamente, más del 30% del cerebro también está involucrado en todo ese proceso. Y también nosotros, en el desarrollo que tenemos desde que nacemos y vamos aprendiendo las cosas, vamos captando información, ahí la función visual también cobra una real importancia en más del 85%, ¿no? Para captar más conocimiento, información, ¿no? Del medio que nos rodea. Ahora, y se sabe que muchas personas, si le dicen, ¿qué prefiere? Uno quizás no quisiera, pero a veces uno puede tener un accidente, un traumatismo, alguna enfermedad que pueda producirle alguna deficiencia, alguna discapacidad, ya sea motora, sensorial, auditiva, visual, ¿no? Entonces, cuando se hacen las encuestas, la mayoría de personas teme perder la visión, teme tener, digamos, una discapacidad visual, más que otro tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un resumen de algunas estadísticas que nos hace ver que en el mundo está incrementándose y hay una gran cantidad de la población que tiene discapacidad visual, ¿no? Más de 1.300 millones de personas ya tienen deficiencia visual, de los cuales deficiencia visual moderada, de moderada a grave, ¿no? Si nos sumamos de 288.5 millones de personas con deficiencia visual moderada, a los 217 millones con deficiencia visual de moderada a severa, estamos acercándonos a 400 millones de personas con deficiencia visual de moderada a grave, ¿no? Que es un grupo que abarca ya baja visión, ¿no? Y 36 millones de personas ya tienen una ceguera total o absoluta. Y también es bueno recordarles que la mayoría de estas enfermedades que producen discapacidad visual son prevenibles, son evitables, ¿no? En más de un 80% de los casos, ¿no? Y que la mayoría de estas enfermedades, pues lamentablemente están todavía en los países en desarrollo como nosotros, ¿no? En países, los llamados subdesarrollados. Vamos a algunos conceptos. ¿Qué es deficiencia, no? Si uno escucha esa deficiencia, es cuando hay una pérdida, ya sea desde el punto de vista anatómico, ¿no? Estructural, funcional, fisiológico o psicológico, ¿no? Ya sea una pérdida parcial o una alteración o una anomalía, ¿no? Este concepto se deduce de la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, ¿no? A partir de eso nace este concepto de deficiencia, ¿no? Que es una pérdida parcial, alteración, anomalía, ya sea desde el punto de vista anatómico, estructural, funcional, fisiológico y psicológico también. Luego viene el concepto de discapacidad, ¿no? Que viene como consecuencia de una deficiencia. Si uno tiene la deficiencia, esa alteración, esa pérdida de alguna función o de una parte anatómica o estructural del cuerpo, entonces, y eso provoca una restricción o provoca una ausencia, ¿no? De la capacidad para realizar cierta actividad que normalmente una persona sin discapacidad lo hace, ya estamos dentro de este concepto de discapacidad, ¿no? Entonces la discapacidad es una restricción o ausencia
¿no? Para que uno pueda tener la capacidad de realizar una actividad, lo que normalmente hacen otras personas, ¿no? Que no tengan discapacidad, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito rutinario, diario, ¿no? De las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces la OMS entonces también hace hincapié en eso, que la discapacidad no es como consecuencia de la deficiencia. Luego tenemos otro concepto que es la minusvalía. Bueno, la minusvalía ya es un concepto donde ya implica que la persona con discapacidad, que ya tiene cierta desventaja, ¿no? Ciertas barreras marcadas que le impide ya su desarrollo normal pues, en la sociedad, en su entorno, ya estaríamos hablando de una minusvalía, ¿no? Entonces, esos son tres conceptos que es bueno recordar y comprender, ¿no? Sobre todo lo que es, entonces, ¿qué es discapacidad? ¿No? Y para esto, por un ejemplo, en la parte oftalmológica, nosotros a diario nos encontramos con personas que usan lentes, inclusive hay personas que sin los lentes no pueden ver, ven sombras, ¿no? Ven con mucha dificultad, ¿no? Un ejemplo son las personas con miopía, ¿no? Los miopes altos, los que tienen una miopía muy elevada, sin los lentes realmente no pueden ver, o sea, sin los lentes son y se consideran personas con discapacidad, ¿no? Entonces, una persona con miopía, entonces sin los lentes, estaríamos hablando de una deficiencia, ¿no? Pero una vez que uno le hace la medida de la vista, la refracción, y la persona comienza a usar los lentes correctores, ¿no? Y logra ver normal, o sea, llega a una visión normal con los lentes, ¿no? Entonces ahí deja de ser ya una persona con esta deficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta persona no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a valorar a una persona, si tiene o no un problema visual, ¿no? Que implique discapacidad, hay que evaluar con su mejor medida de sus lentes, con su mejor corrección, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, pero yo sí, yo no veo, o sea, estoy ciego o veo poco, pero si usa sus lentes, comienza a ver normal, entonces eso ya no se considera discapacidad. O sea, hay que valorar a la persona con su mejor medida, con su mejor corrección, para ver si tiene o no disminución visual y si eso implica o no discapacidad visual. Ahora, si tenemos la misma persona que es miope, y a pesar de sus lentes, ¿no? Usa los lentes, pero a pesar de sus lentes, tiene baja visión, tiene una visión disminuida, entonces ahí sí ya hablamos de una discapacidad, ¿no? Como ocurre en los miopes. Muchos de los miopes, debido a que su retina es muy delgada, ¿no? y a todos los trastornos que implica tener una retina muy adelgazada, entonces va generalmente con el tiempo estos miopes hacen una especie de alteración en las zonas importantes de la retina, ¿no? Y ya entramos a lo que se llama una miopía degenerativa, también se llama una retinopatía miópica, donde producto ya del deterioro de la retina, la visión baja, entonces que ya por más medida de lentes que se le pueda poner no va a mejorar, ¿no? Entonces eso ya es un cuadro y es una enfermedad llamada retinopatía miópica o miopía degenerativa. Entonces, no todas las personas con deficiencia, ¿no? Van a tener discapacidad, ¿no? Ni inclusive no todos los que tienen discapacidad tampoco van a tener minusvalía. Una persona con discapacidad, con cierta rehabilitación, puede todavía, con su rehabilitación, hacer cosas lo que normalmente se hacía con cierta dificultad, pero no sin llegar a la minusvalía. Esta es una clasificación de la, de la OMS y el CI10, ¿no? Donde ustedes ven, se puede marear con los números. Esta es una clasificación, un baremo para definir a partir de qué agudeza visual la persona se puede considerar con baja visión, ¿no? O con discapacidad visual, inclusive con ceguera, ¿no? Acá en términos de ceguera hay que está relacionada primero a lo que es ceguera legal. Bueno, para entender esto, acá un pequeño resumen. Entonces, todavía una persona que tiene una agudeza visual de 20/20 a 20/30 se considera una persona con una buena agudeza visual, o sea, entonces es una persona hemétrope,
Ustedes ven ahí en la tabla 20/20, 20/30, una hemetropía, que es una visión normal. Entonces, acá, si ustedes ven esta figura, vemos que sobre la línea roja, esta es la cartilla la más común que se usa, al menos es muy didáctico, ¿no? En la fila 8 está, si una persona tiene la capacidad de leer a 6 metros o a 20 pies de distancia, en la fila 8 estamos en un 20/20, ¿no? Ahora, si estamos en la fila 3, con su mejor lente, su mejor corrección, si la persona llega con su mejor medida solo a ver la línea 3, que es un 20/70, ya estaríamos hablando ya de una deficiencia visual, ¿no? Incluso acá, ustedes ven, ponen deficiencia visual leve, ya de 20/70, incluso 20/40, ¿no? Pero el leve no se considera todavía discapacidad ni baja visión. Recién baja visión se considera de 20/70, ¿no? Moderada, por ejemplo, una deficiencia visual moderada, como está en la tabla, de 20/70 a 20/200. De 20/200 a 20/400, una deficiencia visual ya más severa, ¿no? Entonces, ahí eso sería lo que es baja visión, ¿no? Lo que más o menos estaríamos acá, ¿no? Entonces, si la persona está solamente con su mejor lente, puede leer la letra E, ¿no? Que está en la fila 1, se podría considerar que tiene una baja visión, ¿no? Está en ese rango. Y acá tenemos la otra tabla que también es más didáctica, ¿no? Hay otros conceptos, por ejemplo, de visión subnormal, todavía se sigue usando, que es el rango entre 20/70 y 20/200. Luego abajo ustedes ven baja visión, que se considera de 20/70 a 20/400, y un campo visual, ¿no? Para definir baja visión no solamente es la agudeza visual, ¿no? Con la cartilla de Snellen, sino también el campo visual. Si el campo visual se ha reducido y la persona tiene un resto visual no más de 20 grados o menos de 20 grados, se considera ya baja visión, ¿no? También ustedes ven en la tabla, ¿no? En la parte superior dice ceguera legal, ¿no? La ceguera legal es cuando la persona con su mejor lente, su mejor corrección, eh, ya no puede ver por la cartilla, ¿no? Acá la letra E, que es 20/200. Tendría que acercarse 3 metros más y recién lo podría ver. Estaríamos ya hablando de un 20/400, ¿no? O sea, un 20/400 y peor a esa visión se considera ceguera legal, ¿no? Entonces abajo también inclusive está ceguera legal 20/400, o una agudeza visual también de cuentadedos, CDs cuentadedos, o movimiento de manos, o solamente percepción de luz, o no percepción de luz, que es NPL, ¿no? Y se considera ceguera legal un campo visual de menos 10 grados conservados, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un campo visual, ¿no? En un lado es un campo visual normal, en el otro lado tenemos un campo visual ya comprometido, pero que todavía no se considera ahí ese campo visual con baja visión, por ejemplo, o discapacidad visual, ¿no? Acá sí. Acá tenemos ya un campo visual que tiene un remanente visual, un resto visual, ¿no? Que está por debajo, ¿no? De los 10 grados, ¿no? Diríamos 20 grados, pero sí, realmente si vemos la parte central, ¿no? Estamos por inferior de los 10 grados conservados. Entonces, volvamos acá. Entonces, son conceptos que uno debe manejar, ¿no? Cuando uno habla de ceguera legal, por ejemplo, ceguera legal no implica pues estar totalmente ciego, no ver nada, no ver ni la luz, sino ya implica una disminución visual, ¿no? Que legalmente ya se considera ceguera para términos legales, ¿no? Que es una agudeza visual de 2400 y el campo visual menos de 10 grados conservados, ¿no? Y en otras palabras, también ceguera legal o baja visión es cuando la persona, ¿no? Juntando ambos conceptos, por ejemplo, ya tiene dificultad, ¿no? Para realizar sus actividades, ¿no? Debido a su baja visión, ya no puede hacer lo que normalmente hacía y tiene mucha dificultad debido a su baja visión. En este caso sería ya también ceguera legal, hay que entender ese concepto, ¿no? Ahora, y viene el tema de ceguera absoluta, que acá no está, ¿no? Una ceguera absoluta, que bueno, la neurosis y a la no precisión de luz es una ceguera total o absoluta. Bueno, acá tenemos la clasificación internacional de la discapacidad. Nosotros para la certificación vamos a usar algunos
conceptos, algunos términos, si vamos a considerar diagnósticos. Por ejemplo, el CI-10, que tiene mucho que ver con las enfermedades, ¿no? Con todos ustedes ya manejamos mucho tiempo. El CI-10 puede ser el código que va a ir clasificando los diferentes diagnósticos de acuerdo a la enfermedad, traumatismo, embarazo, envejecimiento, todo eso, ¿no? Y el CIF, ¿no? Que es una clasificación que también va de la mano, va a considerar el trastorno, la enfermedad relacionada a su actividad, a su participación, ¿no? Y sea en función y estructuras corporales, ¿no? Entonces todo eso está también resumido en el certificado que uno va a emitir, ¿no? Va a tener que considerar factores personales, ambientales, ¿no? ¿No? Para valorar el grado de discapacidad, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una ley, la ley del 29.97.3, ¿no? Y la norma técnica 127, ¿no? Donde se define qué es una persona con discapacidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden leer que una persona con discapacidad puede tener una o más deficiencias, ¿no? Ya ustedes saben el concepto de deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, ¿no? ¿No? Entonces, que le impida, pues, hacer sus ejercicios, ¿no? Normales, sus actividades normales, ¿no? También sus ejercicios, sus derechos, ¿no? Y estar incluidos también ¿no? En la sociedad, ¿no? Y tiene que ser permanente, ¿no? Y con un diagnóstico definitivo. Porque hay también discapacidades transitorias. Uno puede tener cierta discapacidad debido a un accidente, un trauma o también a cierta enfermedad, se recupera y ya deja de estar con discapacidad. En este caso, para considerar la discapacidad y la certificación, tiene que ser un cuadro permanente y con un diagnóstico definido. Acá hay, el Ministerio de Salud ha elaborado un aplicativo, ¿no? Y para usar el aplicativo, ahora en una semana lo capacita al médico para poder hacer uso de este aplicativo y estar en condiciones y autorizado para certificar, ¿no? Entonces invito a todos los colegas que asistan a estos cursos que lo viene realizando el Ministerio de Salud, ¿no? Muchas veces también en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con otros institutos, ¿no? Entonces esto hace que un médico entrenado para certificar, ¿no? Lo puede hacer en cualquier parte del Perú, ¿no? O sea, inclusive en un centro médico, ¿no? Entonces no necesita todavía derivar un paciente para certificar a los hospitales o institutos, ¿no? El médico sí lo puede hacer. Ahora, si tiene algún problema en cuanto a diagnóstico, ¿no? Quizás se puede hacer interconsultas o algunas llamadas y se puede orientar para que el médico logre su cometido de certificar, ¿no? Entonces, este es un aplicativo, uno ingresa el DNI del paciente y va a salir si ha tenido o no ya un certificado anterior, y va a salir su nombre, su edad, y entonces uno ya empieza ya valorando su diagnóstico, ya sea el etiológico y luego el de daño, ¿no? Acá, luego tenemos también está la valoración de la severidad. ¿No? Uno va llenando y va tomando en cuenta la severidad de acuerdo a su... son parámetros que uno debe considerar. Ustedes ven a la derecha, dice la conducta, no, a la izquierda la conducta, la comunicación, el cuidado personal, la locomoción, ¿no? Y al lado derecho vemos un puntaje, si esa actividad lo puede realizar solo, con alguna ayuda de algún instrumento, ¿no? De otras personas, ¿no? Y de acuerdo a eso va a salir la gravedad. Y cada uno se analiza, ¿no? Cada uno hay bastante información para ir entendiendo cada ítem de esto, ¿no? Qué es la destreza, qué es la situación, qué es la conducta, ¿no? Qué considerar para ir poniendo el puntaje, ¿no? Y abajo ya sale ya de acuerdo al puntaje. Por ejemplo, si estamos en un puntaje de 2-3 se consideraría discapacidad moderada, de 4-6 discapacidad severa. Y lo mismo acá ya tenemos, si también se valora, se evalúa si el paciente va a requerir o no apoyos adicionales, un bastón, una lupa de ayuda óptica, por ejemplo, un audífono, ¿no? O quizás también
oxígeno, ¿no? Permanente para respirar. Todo eso se puede valorar, ¿no? Y luego tenemos el porcentaje de restricción, que acá esa es una tabla que uno ingresa y tiene que desarrollar tabla por tabla, ¿no? Entonces, luego ya viene pues la huella digital del interesado. Bueno, como es en línea, eso una vez que uno termina, ¿no? Ya va a todas las instituciones del Estado para que lo tengan, y el físico le entrega al paciente con la firma del director ¿no? del establecimiento, del médico que califica. Entonces, como estamos viendo en el certificado se consideran los diagnósticos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de diagnósticos, ¿no? El etiológico y el de daño. Entonces, como su nombre lo dice, pues el diagnóstico etiológico tiene mucho que ver con la causa de la discapacidad, ¿no? Inclusive hay que considerar que el diagnóstico etiológico va a llevar a un diagnóstico de daño, ¿no? Entonces hay que ver la causa conocida, si es causa interna, externa, si es multifactorial, etcétera, eso se considera, ¿no? Y hay que poner a qué SI10 corresponde, ¿no? Luego en el diagnóstico de daño, en la parte oftalmológica va a hacer hincapié, el diagnóstico de daño, para no complicarnos, solamente es la consecuencia de la enfermedad. En la parte oftalmológica, ¿qué consecuencia da? Ceguera, ¿no? Ceguera, visión subnormal, ceguera en un ojo, deficiencia visual en el otro ojo, ¿no? Visión subnormal en un ojo, o ceguera en el otro ojo, o ceguera bilateral. Esos son ya los diagnósticos de daño, ¿no? Y hay casos en que también se pone en el diagnóstico de daño el campo visual, porque puede ser que la persona puede tener una buena agudeza visual, puede estar en 20/20, 20/25. Yo acabo de ver una paciente con 20/20 de agudeza visual, pero un campo visual pues con menos de 10 grados, ¿no? O sea, la persona no puede desplazarse. Entonces en el diagnóstico de daño hay que poner el campo visual también, se pone alteración del campo visual, ¿no? Y en observaciones se puede poner que hay un remanente visual de tanto. Entonces, es fácil, ¿no? Entonces en el etiológico están todos los diagnósticos ¿no? Oculares que van a dar lugar al diagnóstico de daño, que serían los tipos de ceguera, visión subnormal, ¿no? Ya sea de ambos ojos, un ojo, etc. Entonces, bueno, a veces uno tiene duda de que a veces puede ser que tengamos un caso en donde, ¿qué diagnóstico etiológico pongo? Si es un trauma ocular o es un desprendimiento de retina, por ejemplo. Hay que considerar, como dice, el de mayor uso de recursos. Por ejemplo, puede ser un trauma ocular no muy severo, que le produjo desprendimiento de retina y que todavía tenía cierto grado de visión, pero vuelve a hacer otro desprendimiento de retina y etcétera, y va complicándose, ¿no? Y al final la persona queda ciego de ese ojo. Entonces ahí se podría considerar como diagnóstico etiológico desprendimiento de retina, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Entonces hay que ver también, ahora, si el trauma ocular ha sido severo y ya bruscamente ya produjo una fuerte pérdida visual, también se puede considerar un trauma ocular como desencadenante de esta deficiencia, ¿no? Rara vez usamos la parte 3, que es de no poner diagnóstico, sino un síntoma principal, un hallazgo. Eso generalmente no se está haciendo. Ustedes han visto en el certificado, está lo que tenemos que valorar, ¿no? La puntuación en lo que es la discapacidad de la conducta, por ejemplo. La conducta implica, como ustedes están viendo, ¿no? Actividades que pueden alterar, digamos, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ¿no? La parte también intelectual para aprender nuevos conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, una persona con cierto grado de depresión, ansiedad, cuadros psiquiátricos, personas con cierto retardo mental, personas con pérdida de la memoria, ¿no? Alzheimer, etcétera. Entonces acá hay que considerar un puntaje, ¿no? De acuerdo al grado de severidad de estos cuadros. De la comunicación, ustedes saben, nos comunicamos ya sea de forma visual, auditiva, ¿no? Emitimos mensajes por escritos, hablados, etc. Todo eso hay que valorar también si la persona quizás necesita un audífono para escuchar o no escucha, usa señas, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que ir viendo y eso se va valorando también, ¿no?
En la certificación uno tiene que abordar todo de forma integral, ¿no? Todos los sentidos. No porque tiene discapacidad visual solamente va a valorar la parte visual, ¿no? Generalmente cuando es visual, muchas veces el resto de los sentidos, ¿no? Y la parte corporal está sana, ¿no? Pero no necesariamente, hay también componentes de tipo cognitivo a veces, de tipo psicológico, emocional, ¿no? O incluso de tipo auditivo, es muy frecuente en personas mayores, ¿no? Entonces acá tenemos pues la deficiencia, discapacidad para comunicarse, ¿no? Acá niños, por ejemplo, con baja visión que todavía pueden ver, ¿no? Y necesitan ciertas lentes especiales, lo llamamos ellas ópticas. En el otro lado tenemos una niña que está usando el braille, entonces, ¿no? Ya son casos ya de ceguera o de baja visión que también es discapacidad visual, ¿no? Entonces hay que ver también el tema de discapacidad para entender el habla, lo estábamos comentando hace poco, ¿no? Para entender mensajes audibles, mensajes ya sea por escrito, no escrito, audibles y todo lo demás. Y eso se puede valorar, ¿no? Ustedes cuando lleven el curso van a tener bastante información, bastante material, y van a poder entender todo esto con mayor claridad, ¿no? Igual, ¿no? O sea, es diferente. Hay muchas personas que pueden ver de día, ¿no? Prácticamente normal, pero de noche no tanto, ¿no? Ustedes saben, hay enfermedades oculares que comienzan con eso, ¿no? Por ejemplo, todas las distrofias retinales en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, la retinitis pigmentosa va a ocasionar que la persona va a tener nictalopía, va a tener dificultad al inicio, mucha dificultad en la visión nocturna, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Cómo es su visión de día, de noche, ¿no? Cómo es y así, ¿no? En cada campo, en la parte auditiva, en la parte de manual, la conexión auditivo-visual, ¿no? Manual para escribir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar. Y así, ¿no? Podemos desglosar todo tipo de comunicación simbólica, verbal, ¿no? Etcétera. Otro tema que se considera es el cuidado personal, ¿no? La persona puede, por sí sola, hacer sus necesidades, cambiarse, vestirse, ¿no? Necesita de un instrumento, algo para ayudarse, ¿no? ¿no? De alimentarse, todo eso se valora, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto, qué grado tiene eso para ir plasmando en el certificado. Igual que la locomoción, ¿no? La locomoción también. Hay personas que necesitan silla de ruedas, personas que necesitan este bastón, ¿no? Andador. Entonces uno va valorando qué ayudas adicionales necesita. Incluso muchas personas que bruscamente quedan ciegos, no totales, absolutos, ¿no? Eh, su grado de severidad es altísimo porque no están rehabilitados, o sea, no saben usar un bastón, por ejemplo. Entonces, al inicio, la valoración y los porcentajes de severidad va a cambiar si la persona está rehabilitada o no está rehabilitada, ¿no? Si está rehabilitado, va a tener menos puntaje porque ya tiene su rehabilitación y va a tener el puntaje de severidad. De la disposición corporal, esto tiene mucho que ver para una actividad múltiple, más compleja, ¿no? Tiene que ver que la persona, si por sí solo puede cocinar, por ejemplo, no prepararse un sándwich, cocinar, hacer ¿no? su almuerzo, no sé, lavar ropas, ¿no? Todo eso, actividades más complejas, ¿no? A veces pueden hacerlo con cierta dificultad o cierta limitación, necesitan hay otra persona, ¿no? Todo eso hay que considerar también para el tema de la disposición corporal, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, hay un sujeto que ¿no? Está preparando sus alimentos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces uno también si la persona puede ir todavía a hacer por sí mismo, ir a hacer compras, ¿no? Desplazarse, ¿no? Hacer actividades más complejas. De la destreza, ¿no? Si a pesar de su discapacidad todavía puede eh, manipular ¿no? Objetos, abrir cajas, cerrar cajas, puertas, usar bien las llaves, ¿no? El desarmador, todo eso hay que ver si puede manipular o no, hasta qué grado lo puede hacer.
de la situación tiene mucho que ver ya con objetos, equipos, inclusive biomédicos, ¿no? Instrumentos de ayuda para que la persona pueda sobrevivir, pueda estar, incluso pueda vivir, ¿no? O sea, acá puede ser que la persona esté usando un respirador, ¿no? Permanente, ¿no? Puede estar usando o estar en constante diálisis, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, todo eso, o hay personas que ya tienen solamente una nutrición por vía enteral nomás, o incluso otros por vía parenteral. También todo eso que ya es de por vida, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá, esta es una nutrición parenteral que se está aplicando. Perdón, enteral, y ya tienen un dispositivo ahí, ¿no? Colocado a nivel abdominal, ¿no? Entonces, eso es lo que se va, cuando usted lleve el curso, vuelvo a repetir, van a más amplio, de forma más amplia van a desarrollar estos temas, ¿no? Para valorar la severidad, ¿no? Tanto la conducta, la comunicación, cuidado personal, la locomoción, disposición corporal, la destreza, la situación. Y importante el baremo, ¿no? Ahora hay sí, incluso uno puede entrar a internet y puede bajarse todo el CIF y leer, porque el certificado se basa, ¿no? Bastante en el CIF. De ahí sale el baremo y salen los porcentajes, ¿no? Entonces salen las tablas que uno va desarrollando y poniendo puntajes, ¿no? Y de acuerdo a eso ya va a salir un porcentaje, y de acuerdo al porcentaje también se está considerando no solamente ver más la relación con la severidad, sino bueno, hasta hace poco se consideraba mayor de 30%, por ejemplo, el porcentaje tenía, mayor de 33%, tenía, tenía ya mayor apoyo, digamos, ¿no? Ya sea para una pensión por discapacidad, por ejemplo, ¿no? Luego, y lo veremos, esto que estamos comentando, ¿no? De las tablas, va a depender también del grupo etario, ¿no? No es lo mismo su actividad, su participación, su desarrollo de una persona de 80 años que de un niño de 10 años o que de un joven de 20 años, ¿no? Entonces, todo eso también se considera, ¿no? ¿No? Y ustedes ven acá, este es un aplicativo, sale y lo llena y, claro, toma su tiempo, sobre todo las tablas, uno puede tomarse llenando normal las tablas más de media hora, ¿no? Inclusive si uno es más, más minucioso, hasta más tiempo, le puede tomar solamente llenar las tablas de baremo. Luego, si le sumamos a la anamnesis, le sumamos a los otros ítems que se tiene que llenar, a veces uno se toma más o menos por paciente una hora y media a veces. ¿No? Entonces, pero bueno, con el tiempo uno adquiere práctica y lo puede hacer en menos tiempo, ¿no? Ya conoce los diagnósticos, ya conoce esto, va acelerando. Diagnóstico etiológico y de daño, esto ya lo vimos, pero ya que acá está dirigida a personal de salud, a veces me llama y me dice, doctor, ¿qué diagnóstico pongo? Entonces, y hay diagnósticos bien frecuentes, ¿no? Incluso ya son cosas que el médico general lo puede fácilmente, ¿no? Sin necesidad todavía de una interconsulta o derivar al oftalmólogo, puede poner el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las opacidades corneales, ¿no? Donde solamente puede poner inclusive opacidad corneal, ¿no? Entonces, eso, H17 tanto, entonces ahí ya existe, ¿no? Sin todavía de poner si es por quemadura química, si es por una queratopatía bulosa, ¿no? Entonces, o en este caso tenemos hay también cuadros de opacidad corneal congénitos, como la anomalía de Peters, ¿no? Tenemos, ¿no? Infinidad de cuadros, ¿no? En la queratopatía bulosa, por ejemplo, hay historia de que el paciente ha sido operado de catarata, ¿no? Entonces probablemente le han puesto un intraocular o no, pero hay historias de haber sido operado de catarata y tenemos una descompensación corneal que le va a llevar a ese diagnóstico, ¿no? Y al final se va a volver opaca la córnea, va a tener una opacidad corneal. También es obvio, a veces uno dice, pero acá el paciente tiene o microoftalmia o anoftalmia, que si uno tiene, ya ha nacido sin un globo ocular, o sea, un ojo, ambos ojos.
Entonces es una noftalma congénita, que también es evidente, no necesita todavía una interconsulta. También pacientes que han sido posoperados, ¿no? Quizás han sido eviscerados, entonces, poseviscerados. Hay en el CI10 también, ¿no? De donde se pone que ha sido, que se ha sacado parte del órgano, en este caso del ojo, ¿no? En forma quirúrgica, ¿no? Ahí puede cuadrar ese diagnóstico, ¿no? Los posteviscerados, postenucleados, ¿no? O una noftalmia postquirúrgica, que sería una enucleación, ¿no? En este caso estamos frente a casos de evisceración. También yo tengo muchos amigos generales que hacen buen fondo de ojo, ¿no? Y que no pierdan esa costumbre, ¿no? Entonces, la idea es que vayan practicando, viendo, y a veces no es difícil hacer ¿no? Inclusive quizás tener a la mano un midriático, dilatar bien la pupila y hacer un fondo de ojos. Y ahí ven acostumbrarse a ver un nervio óptico normal. Ustedes van a ver que el nervio óptico está ya pálido y la persona está pues en percepción de luz o no percepción de luz, NPL, entonces es una atrofia óptica. No hay necesidad de derivar todavía al oftalmólogo, ¿no? A no ser que quieran ustedes documentar, quizás algo más, podría ser, pero suficiente con haciendo un buen fondo de ojo y viendo las características del nervio óptico, ¿no? Para caso de glaucoma, quizás se podrían ayudar en un campo visual ¿no? Y el nervio óptico obviamente ya está patológico también. También me llama a veces que pongo, el paciente está, ¿no? El ojo se le ha reducido, me dice, entonces eso lo llamamos tisis bulbi, pero realmente en el CI10 se considera atrofia del globo ocular, ¿no? Ustedes pueden pedirle una ecografía o una tomografía si quieren documentar, ¿no? A veces nosotros documentamos con una ecografía, ¿no? Entonces ya se documenta que ese ojito pues está atrófico, hay calcificaciones, ¿no? Entonces, y también viene el tema de prótesis, ¿no? O sea, el paciente ya ha sido operado, etcétera, y tiene un tisis bulbi y se le ha puesto una prótesis después. Entonces, la prótesis ocular también tiene un código en el CI10, ¿no? Bueno, gracias. No sé si hay preguntas. Me gustaría, ¿no? Contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Félix Torres Cotrinas, por esta excelente presentación. Bien, tenemos algunas preguntas en el chat. Nos preguntan así, ¿cuánto tiempo dura el certificado de discapacidad por baja visión? Ya, el certificado de discapacidad va, a veces tenemos casos que personas vienen por un certificado de discapacidad y vemos que es un caso que realmente no debería darse trámite porque no es un cuadro permanente, pero dado a veces el problema, a veces están en temas de tipo legal, etcétera, sí estamos certificando, pero le ponemos un tiempo pues de 6 meses, ¿no? Porque pueden ser personas que tienen una catarata complicada, tienen algo que ya operando su catarata va a cambiar incluso va a dejar de tener su discapacidad, ¿no? Son esos casos de menos tiempo, digamos, algunos casos que pueden tener una discapacidad transitoria recuperable, ¿no? Se pone incluso en observaciones que es una discapacidad transitoria recuperable, ¿no? En los otros casos de una discapacidad permanente, máximo se da 5 años, ¿no? En promedio se está dando entre 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque a veces el paciente tiene una discapacidad no más moderada y luego ya con el tiempo, pues la persona, debido a la naturaleza de su enfermedad, la discapacidad se hace severa, entonces cambia el diagnóstico, cambia la severidad, entonces a veces no es justo que tenga un certificado ¿no? Digamos, con un grado de discapacidad menor, cuando con el tiempo puede ser mayor su discapacidad, ¿no? Por eso, porque cambian los diagnósticos también, ¿no? Y por otro, básicamente es por eso quizás que uno puede ir viendo qué tiempo dar, ¿no? En promedio, como digo, se da 2 años, 3 años, máximo 5 años. Nos preguntan así, si en las regiones no tienen los equipos para realizar las pruebas sustentatorias de la discapacidad, ¿cómo se haría en esos casos? No, por ejemplo, estaba bien, por eso en el tema de diagnósticos, eh, hay muchos casos que son evidentes, no necesitan pruebas, ¿no? Entonces, incluso ya lo mencioné, hay casos que la persona, el médico general ve y dice, pero ya pues este ojo está chiquito, está atrófico, ¿no? Entonces
¿no? Es un globo ocular atrófico, es una tisis bulbi, entonces no necesita interconsulta, ¿no? El médico da fe que es ese diagnóstico y pone y certifica sin ninguna prueba adicional. A no ser que sea pues un tema, y por ahí a veces quieren usar el certificado para otra cosa, que eso está, el certificado de discapacidad solamente se usa para el CONADIS y ciertas entidades del Estado, no para temas legales, judiciales, a veces lo quieren usar para temas ya de otro tipo, ¿no? Judiciales, a veces quieren hacer demandas de tipo judicial por trauma ocular o por alimentos, ¿no? Por orfandad, todo eso, pero eso no, para eso no está diseñado el certificado, ¿no? En todo caso, el paciente podría pedir ya una evaluación adicional, quizás en un hospital, ¿no? De una junta médica que vea su caso de tema de discapacidad, ya esa sería otra cosa. Pero normalmente el médico, para casos que son bien evidentes, el médico general fácilmente certifica sin necesidad de usar instrumentos. Forma, dice, el certificado de discapacidad que emite el Ministerio de Salud es válido para CONADIS y algún trámite de pensión adelantada. El certificado de discapacidad que se está emitiendo, ¿no? Que va dirigido pues, para todas las personas que tienen baja visión, ¿no? Severa o que tengan ceguera. Lo que hace es, primero, que la persona puede tener acceso a un carnet, ¿no? Que le emite el CONADIS, y con eso también inclusive puede, como está en línea, otros ministerios tienen acceso y las municipalidades también pueden tener acceso, ¿no? Por ejemplo, los MAPEP, que están en las municipalidades, esa base de datos tienen el acceso de qué discapacidad tiene el paciente. Entonces, de acuerdo a eso, hay opciones, ¿no? Que ya sea de rehabilitación, el paciente con ese certificado, ese carnet, se puede rehabilitar. También hay opciones para que se pueda capacitar, se puede entrenar, ¿no? Entonces, en ciertas áreas, ¿no? Incluso hay entidades no gubernamentales, ONGs, ¿no? Fundaciones que ayudan a los pacientes para que puedan tener, por ejemplo, empresas, ¿no? O sea, crianza de cuyes, de hortalizas, de sembrío de ciertas hortalizas. ¿No? Entonces, hay formas de cómo, ¿no? No solamente es la fisioterapia que todo el mundo conoce, ¿no? Hay varias opciones para la persona con baja visión y con ceguera que puedan ellos, digamos, optar por tener un trabajo propio, ¿no? Entonces, eso se da debido a que ya tiene pues, un certificado de discapacidad, ya tiene un carnet de discapacidad. Entonces, sí hay beneficios. Inclusive, en cuanto a pensión, eh, hay una pensión que se da cada 2 meses para los grados severos, ¿no? Se le da el programa Contigo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, a través de eso ellos pueden tramitar y tener acceso a una pensión, ¿no? Creo que es cada 2 meses, ¿no? Y bueno, es de cierta ayuda, ¿no? Porque muchas veces son dinero que les sirve pues, para su rehabilitación, para su tratamiento. Muchos de los pacientitos tienen pues a veces que usar gotas de por vida, ¿no? Y son muy caras. Entonces, creo de esa forma sí les ayuda. Sí, el certificado va al CONADIS y va a otras entidades del Estado. Doctor, nos preguntan así, eh, ¿qué entidad del Estado regula el certificado de discapacidad? Bueno, el que regula es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un departamento, un área especialmente para donde filtra, donde llegan todos los certificados y van viendo, ¿no? Van viendo cómo, digamos, qué hospital produce más certificados y si hay errores en los certificados, ¿no? Entonces, generalmente por eso se capacita. Ellos entrenan a un médico para que ellos puedan estar entrenados, capacitados y puedan emitir los certificados. Ahora, de todas maneras, siempre están chequeando cómo va la producción, si hay algún problema, a veces el paciente puede estar no de acuerdo con su grado de severidad, discapacidad, entonces se puede ver, observar si realmente eso no. Pero sí, el Ministerio está a cargo, hay una dirección que está a cargo de todo tema de discapacidad que ven los temas certificados, ¿no? Son los que van a regular quizás, y regulan los certificados. Muchas gracias. Nos dicen así, ¿es lo mismo el certificado de discapacidad que el certificado de invalidez?
No, el certificado de invalidez está dirigido para las personas que han aportado, ¿no?, al Estado y tienen una pensión de jubilación por la ONP. Solamente son para pacientes de la ONP, ¿no? La ONP les da una pensión por invalidez, ¿no?, debido a su, a su discapacidad, ¿no? Entonces, es diferente. Incluso la valoración es diferente. Con el certificado de discapacidad, con el aplicativo que hacemos, sale un porcentaje de discapacidad diferente al porcentaje que se tramita con el certificado de invalidez para la ONP. Es totalmente diferente. Se usa otras tablas, otro instrumento para valorar. Bien, nos preguntan, ¿tiene algún costo económico el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad no, en sí no tiene costo, ¿no? Pues por ley no tiene costo el certificado. Lo que cuesta es digamos, que la persona tenga una historia clínica, sea evaluado y se documente su ceguera, ¿no? Su baja visión ceguera, porque hay que documentar. Sobre todo cuando estamos en hospitales, centros donde contamos con profesionales, equipos, sí se documenta porque ya hemos tenido problemas legales, ¿no? Entonces es un respaldo también para la institución, para el médico, ¿no? Entonces, lo que cuesta es, digamos, la consulta, el hecho de ir a sus consultas para que vean su caso, y quizás también uno que otro examen, ¿no? Cuando los casos no son evidentes. Cuando ya es un caso que es muy evidente, no necesita exámenes, digamos, adicionales, eh, y solamente, digamos, con una o dos citas se evalúa al paciente, ¿no? Se califica y se emite su certificado, ¿no? Lo que sí nosotros hacemos, lo mínimo que pedimos generalmente en la parte oftalmológica es un campo visual, ¿no? Y viene ya también como una refracción, porque para valorar cuánto ha disminuido su visión el paciente, tenemos que hacerle con una medida de vista, que es la refracción. Y para ver cuánto se ha reducido su campo visual, si eso está afectando o no también, necesitamos un campo visual. Entonces, como mínimo se pide un campo visual y una medida de vista, ¿no? Con esos resultados ya uno puede valorar más o menos en cuanto a la parte visual, si realmente su grado es o no severo, ¿no? En cuanto a la función visual. Ya luego ya se puede como se complementa ya con que si esa dificultad visual, ¿no? Le permite desplazarse o no, le permite comer con dificultad, ¿no? Con qué grado de dificultad, ¿no? O hacer cierta actividad, ¿no? Entonces, y a eso también se toma en cuenta en el certificado, pero para nosotros básicos son esos dos exámenes, ¿no? Su mejor corrección, su medida de vista, su refracción y el campo visual, ¿no? Ahora, cuando el caso es evidente, si tenemos una persona que vemos pues que no tiene ojos, los globos oculares son reducidos, ¿no? Es evidente, ahí no necesita pedir campo visual, nada, solamente los valores y pones el diagnóstico, ¿no? Eso sería, más o menos así se está trabajando. Nos preguntan si el Seguro Integral de Salud cubre el certificado de discapacidad. Como son temas que llevan digamos, a tener una pensión, ¿no? Y hemos tenido casos también de muchos pacientes simuladores y todo eso, por eso es que la consulta se cobra, no cubre el SIS. Pero el certificado, vuelvo a repetir, en sí, la emisión del certificado es gratuito, ¿no? Incluso hay entidades privadas que también están emitiendo certificados, pero la emisión es gratuita. Lo que cobran es la consulta del médico, el tiempo que toma el médico en calificar, ¿no? En tomarse el tiempo de usar sus tablas, eso tiene un costo, ¿no? Pero, pero sí, el certificado en sí no tiene costo. Y el SIS no cubre, no cubre el tema de la consulta para discapacidad. Una pregunta, si me llega un paciente sin diagnóstico dado por el especialista, pero con evidencia de cierto grado de ceguera, ¿a partir de cuándo lo debo considerar como persona con discapacidad y con qué diagnóstico? ¿Lo pondría en el certificado o es que tengo que referirlo a un oftalmólogo? El, bueno, normalmente cuando uno lleva el curso, el curso que vuelvo a repetir es un curso que constantemente se está realizando, lo realiza el Ministerio de Salud. Es el curso para digamos,
para poder, digamos, calificar, ¿no? Y usar el aplicativo para el certificado de discapacidad, ¿no? Y cuando uno lleva el curso, solamente evaluando al paciente cómo está su estado de salud integral, eh, viendo cómo ingresa a la consulta, ¿no? ¿No? Entonces, uno va viendo ya, va haciéndose, teniendo ya, valorando ya al paciente, porque ahí en el certificado, ¿no? Hay preguntas, si la persona, por ejemplo, escucha o no escucha, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la visión en este caso, ¿no? Si la persona puede desplazarse o no, o sea, no necesariamente, hay personas que no pueden desplazarse porque tienen una artrosis, por ejemplo, ¿no? Artrosis severa, entonces, o tienen dificultad para desplazarse. Entonces, todo eso se considera, ¿no? Entonces, inclusive el certificado de discapacidad, este aplicativo, no considera agudeza visual, no considera 20/20, 20/200, 20/400, no, solamente considera la dificultad que el paciente tiene para desarrollarse, ¿no? En sus actividades, en todos los aspectos visuales, ¿no? De la comunicación que es, ¿no? Como estábamos comentando, de tipo visual, auditivo, ¿no? El tema de hablar, de comunicarse, ¿no? De estar, digamos, dentro de la sociedad, ¿no? Si participo o no, eso se valora, ¿no? Entonces, yo creo que llevando el curso se va a dar cuenta que no es difícil valorar eso. El problema está en el diagnóstico. A veces decimos, pero, como dice el doctor, ¿no? O la doctora, ¿qué diagnóstico le pongo? Pero por eso hay casos evidentes. Hay casos evidentes que uno dice, no, está opaca su córnea, es una opacidad corneal, y con eso es suficiente. Opacidad corneal, y de pronto tenemos una cartilla de Snellen y no ve la cartilla, de pronto vemos si ve las manos que se mueven, no ve las manos que se mueven, tenemos una linterna, no ve la luz, entonces cuando la persona solo ve la luz es una ceguera legal, ¿no? Entonces se considera ceguera. Entonces se considera ceguera desde que la persona solamente ve movimiento de manos, ¿no? O cuentadedos, inclusive a 3 metros. ¿No? Cuentadedos a 3 metros significa que la persona solamente está en 20/400, es un aproximado, ¿no? Más o menos en 20/400, que se considera ya también ceguera legal, ¿no? Entonces, a veces no tenemos, no ve la cartilla. Lo que hacemos a veces, uno quizás tiene una cartilla, lo que puede hacer el doctor o la enfermera es que el paciente se acerque. Si la medida, la agudeza visual se toma a 6 metros, que se acerque a la mitad a 3 metros. Si a 3 metros sí logra ver la letra con dificultad, entonces estamos en un 20/400. Pero tiene que ser con su mejor medida, ¿no? Ahí siempre tendría que tener el apoyo de un optómetra o mandar al paciente a que se haga su medida, ¿no? Si eso para casos que no son evidentes, ¿no? Para casos que son evidentes, ya se sabe que solamente ve la luz, que hay una opacidad en la córnea, o que no tiene un ojo, ¿no? Ha nacido sin ese ojito, o ha tenido un trauma, o le han extraído el ojo, ya por historia clínica. Entonces, eso sí son casos evidentes que no necesita todavía interconsulta con el oftalmólogo, ¿no? Para algunos casos podría, si tienen ellos acceso, por ahí quizás, hay muchos oftalmólogos que no certifican, pero pueden darle el diagnóstico. Entonces lo que pueden hacer es una interconsulta, ¿no? Ponen paciente tal, viene por certificado, ¿no? Ponen ahí, necesitamos la etiología o el diagnóstico etiológico de su ceguera. Entonces se va y regresa con el informe del oftalmólogo, eso se adjunta, se pone la historia y el médico ya, como está entrenado para certificar, lo certifica. Lo firman, lo sellan y listo. Eso sería una forma, con una interconsulta. Yo creo que se ganaría tiempo ahí también. Doctor, nos preguntan así, buenas tardes, en un caso de un paciente ciego de un ojo que desea sacar licencia de conducir. Uh-huh. Las personas con ceguera de un ojo pueden manejar, pero necesitan un periodo de adaptación. Por ejemplo, acá no está bien claro, pero en nuestro medio, pero más o menos se considera un año, ¿no? En otros países son 9 meses de adaptación. Pero ya van a conducir, sí, pero vehículos ligeros, ¿no? Con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, pueden conducir, sí, vehículos ligeros con cierta velocidad, no se les sugiere que no sean velocidades altas, porque a mayor velocidad pierden campo visual, por ejemplo. Ya tiene un ojo, con un solo ojo, pues se ha perdido
cierta cantidad de campo visual, ¿no? Entonces, también se les exige espejos laterales ¿no? Espejos laterales 180 grados, entonces, cosa que con un ojo pueden ver, ¿no? Sí, entonces, se le exige modificaciones en el auto y con correctores, se les exige, ¿no? Ciertas, y pueden manejar vehículos ligeros, nada más para personas con un solo ojo. Sí pueden manejar. Nos preguntan así, ¿una ambliopía grave de un ojo con visión 20/20 del otro puede considerarse discapacidad y solicitar un certificado para postulación laboral? Claro, si es ambliopía, le hacemos la medida de refracción y por una ambliopía pues con la refracción no mejora, ¿no? Entonces, si es una ambliopía severa, estamos hablando quizás de un 20/200, ya se considera discapacidad, pues, ¿no? Esa es una discapacidad. Cuando es ceguera, nosotros cuando tenemos personas con ceguera de un ojo, se considera discapacidad leve nomás. ¿Por qué? Porque con un ojo hacen todo, o sea, incluso cuando uno usa las tablas, ¿no? Y el porcentaje que sale ¿no? En el baremo, el porcentaje que sale menos, generalmente está en un promedio de 5% menos, ¿no? A veces la persona tiene algo adicional, ¿no? Que puede incrementar pues a 7%, 8, 9, pero nunca pasa de 10%. Generalmente personas que tienen ceguera de un ojo y el otro ojo está bien, siempre quedan con una discapacidad leve nada más. Dice, una ceguera total luego de haberse certificado de discapacidad severa, ¿podría revertirse con terapia a discapacidad moderada o la ceguera ya se considera una discapacidad severa definitiva? Claro, si, eso como comentaba, ¿no? Casos de ceguera bilateral brusca, por ejemplo, pacientes, un accidente de tránsito y ha perdido hace un trauma severo que ha perdido la visión totalmente, no ve nada, absolutamente nada, ¿no? Un trauma ocular severo. Entonces, como es brusco la pérdida, la persona o sea, está en el aire, o sea, no sabe qué hacer, o sea, no ve, ¿no? Como dice, de la noche a la mañana ya no ve absolutamente nada, ¿no? Entonces la persona actividades, o sea, tiene bastante dificultad para comer, para desplazarse, eh, eh, ¿no? Entonces, a veces, incluso para personas que pierden solamente un ojo, a veces pierden un ojo, el otro les cuesta rehabilitarse, ¿no? A una persona que tiene baja visión se puede rehabilitar digamos, y luego puede bajar su puntaje, sí, baja su puntaje de severidad. Una persona con ceguera bilateral absoluta, ya que es irrecuperable, ya no hay forma de recuperar esa visión, puede rehabilitarse también, pero ella se llama rehabilitación básica funcional, es una rehabilitación para que aprendan ellos a usar el bastón, a desplazarse, ¿no? Reconocer lugares, pisos, ¿no? Superficies, ¿no? Entonces, ellos se pueden rehabilitar, ¿no? Para poder hacer uso de sistemas de cómputo, por ejemplo, hay programas, hay aplicativos muy interesantes para celular, aplicativos para la computadora, entonces se pueden todavía comunicar, pueden chatear, pueden usar internet, a pesar de no tener visión. Entonces, pero sí, eso se llama rehabilitación, ¿no? Una vez que ya se comunican ya a través de esa, de otra forma, ¿no? Ya con su rehabilitación, va a bajar pues su grado de severidad, ¿no? Sí, sí, cierto, baja. Una vez rehabilitado el paciente, baja su severidad. Al inicio no, es muy severo, al inicio está bien comprometido, en alto es el puntaje de severidad. Doctor, nos dicen, ¿los que pertenecen a eSalud o al CIS deben ser certificados por sus instituciones pertinentes o pueden hacerlo en cualquiera de estas entidades? Uno puede certificarse en cualquier entidad, inclusive hay centros médicos, hay incluso postas, si el médico se ha entrenado, ha llevado el curso y trabaja en una posta en centro médico, puede calificar, puede certificar sin ningún problema. Pero, pero sí, generalmente por tema de orden y por tema de demanda, siempre o sea, ahí dentro de las indicaciones está que las personas que pertenecen a salud tienen que ir a salud, porque en salud hay cantidad de médicos que que han sido entrenados, están certificando. El problema está que a veces, lamentablemente, no hay
quizás mayor difusión para eso, y quizás también el apoyo para los médicos que certifican, ¿no? Porque el hecho de certificar implica tiempos adicionales, ¿no? A veces yo tengo colegas que a veces se quedan certificando horas adicionales y a veces no, no le consideran como productividad, pues, ¿no? Entonces, en otros casos quizás sí, ¿no? Pero yo creo que salud está bien organizado, ¿no? Yo creo que sí debería darle mayor apoyo a eso y una gran cantidad de los asegurados se beneficiarían. Igual que para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, ¿no? O sea, un médico que esté entrenado en esas instituciones tiene que certificar y es lo primero donde deben acudir el paciente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, para discapacidad visual, todos acuden al INO, no, de todos sitios, o sea, de provincia, no, quieren certificarse en el INO, en el Instituto de Oftalmología, pero y más está la carga, más la demanda, demora, en vez que un certificado pueda salir pues en cuestión de una semana, así se demora 2 meses, 3 meses, o sea, que la demanda es altísima, ¿no? Cuando podría fácilmente ir el paciente a un centro médico, averiguar en qué hospital, qué centro médico, hay un médico calificador y pedir que lo certifiquen. Normalmente en los hospitales, los centros de rehabilitación, los médicos rehabilitadores son los que están más entrenados para certificar. Entonces un paciente que está en el Agustino puede ir fácilmente al hospital Bravo Chico, el que está en Comas puede ir a Sergio Bernales, ¿no? Al Coyique. Entonces, y ahí, ¿dónde deben acudir? Al servicio de rehabilitación. Porque los médicos de rehabilitación en su mayoría, por no decir todos, están entrenados para certificar. Doctor Torres, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante. Eh, bueno, yo invito a todos los colegas que armen un equipo, ¿no? En un centro médico, ya sea con su enfermera. No es difícil entrenarse en hacer agudeza visual, usar un agujero estenopeico para ver si con lentes puede corregir. Suficiente la técnica de enfermería o la enfermera, ¿no? Y el médico, que yo les sugiero que lleven ese curso para entrenarse, calificar y estar autorizados, ¿no? Incluso les puede ayudar en la práctica privada, porque en la práctica privada ellos están autorizados a nivel nacional para calificar su consulta. La consulta no cubre lo que es gratis, vuelvo a repetir, es la certificación, el certificado en sí, ¿no? Y también les permite pues, a los médicos entrar en ¿no? En este tema de la discapacidad, y creo que ayudaría bastante, ¿no? Porque la población con... Y otro es que no nos olvidemos de la parte preventiva, ¿no? Entonces siempre todos debemos hacer un chequeo pues anual, y más si tenemos familiares con algún problema ocular o un problema, o si tenemos una enfermedad sistémica, debemos tener una evaluación oftalmológica siempre. Eso, y estar ahí, entrenarse, capacitarse, ¿no? Yo creo que con eso y difundir, ¿no? Que no solo en los hospitales grandes o institutos se da certificados, en cualquier hospital, centro médico, donde cuente con un médico que ha sido entrenado, capacitado, ¿no? Y el curso solamente dura una semana, ¿no? Y yo con eso ya están certificando. Gracias. Importantísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Félix Torres Cotiño. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Doctor, un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Gracias.